Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo donde continuamos con las medidas, parámetros estadísticos, y lo que vamos a ver ahora son las medidas de posición. Estas medidas de posición nos informan del lugar, posición que va a ocupar un dato dentro del conjunto total, ¿no? Entonces vamos a ver primero que las medidas que vamos a aprender son los cuartiles y también que existen los percentiles, ¿vale? Entonces, cuartiles son los valores que me dividen a mis datos, en cuatro apartados, ¿vale? Entonces, el primer cuartil, que se representa con Q1, es el valor que deja a su izquierda el 25% de todos los datos. El segundo cuartil, Q2, sería el cuartil que deja a su izquierda el 50% de todos los datos. Y el tercer cuartil sería el que deja el 75% a su izquierda, ¿vale? Entonces, me imagino que yo tuviese todos los datos, por ejemplo, en una línea así, ¿vale? En este intervalo estuviesen todos los datos. Bueno, pues el segundo cuartil me dice que me deja al 50%. ¿Esto a qué os suena? ¿No recuerda algo del punto medio? Vale, efectivamente. El segundo cuartil corresponde con la mediana, ¿vale? Va a tener el mismo valor que la mediana. Entonces, de aquí para abajo habría el 50%. Mientras que el primer cuartil, el Q1, de aquí para abajo habría el 25% y el tercer cuartil, el Q3, de aquí para abajo, habría el 75%. ¿Vale? Bueno, los percentiles lo que me van a hacer es, en vez de dividirlos en cuatro trozos, me los van a dividir en 100. Y entonces, por ejemplo, se dice el percentil 90, pues sería el valor que deja por debajo a los 90, al 90% de los datos. El percentil 75, pues deja el 75% de los datos. Fijaros que el percentil 75 se corresponde con el tercer cuartil. O el percentil 98, bueno, pues es el valor que deja por debajo el 98% de los datos. Bueno, vamos a ver esto. Claro, yo si coloco todos los datos, si son pocos los coloco todos los datos, puedo dividirlos en cuatro partes fácilmente. Sin embargo, si son muchos, lo que tengo que hacer es recurrir a las tablas de frecuencias que construimos, como las que fuimos construyendo hasta ahora. Entonces voy a utilizar el mismo ejemplo que venimos haciendo y voy a coger la tabla de frecuencia, ¿vale? Acordaros que, bueno, el ejemplo eran unas velocidades y ya estaban agrupados en cuatro intervalos, nos quedamos la marca de clase y obtuvimos las diferentes frecuencias. Bueno, pues ahora voy a intentar encontrar el valor que me deja por debajo de él el 25% de los datos. Entonces, si yo me voy al porcentaje de la frecuencia relativa acumulada, veo que este primer valor me deja por debajo el 23% de los datos. Entonces no me vale, porque tiene que ser mayor de 25. El 25 tampoco valdría, tiene que ser mayor, ¿vale? Entonces, ¿cuál será el primer cuartil? Bueno, pues me tengo que ir al siguiente intervalo y la marca de clase sería el Q1. Q1 sería 89,25 y esto en kilómetros hora. Vale, si el primer cuartil, si aquí por ejemplo en vez de tener 23 tuviera 26, entonces sí, la marca de clase sería 69,25, ¿vale? Tiene que ser mayor. Entonces, para el segundo cuartil tiene que ser mayor del 50, entonces me fijo, mayor de 50 es este. Entonces, Q2, en este caso y en este ejemplo, coincide con el primer cuartil, ¿vale? No tiene por qué coincidir siempre, recalco, ¿vale? En este caso coincide así. Si yo igual hiciese más intervalos, más pequeñitos, pues igual ya vería más la diferencia, pero como hicimos 4, quedó así. Vale, para el tercer cuartil, ¿cuál será el tercer cuartil? Bueno, pues es el que me deja por debajo el 75% de los datos. Pues yo me voy a mirar, el 57 no vale, pues el 83. ¿83 ya es mayor que el 75? Sí. Bueno, pues el 83, la marca de clase correspondiendo al 83 es el 110. Bueno, pues el tercer cuartil sería el 110 con 25 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es el significado de estos cuartiles? Bueno, pues el primer cuartil me dice que el 89,25 por debajo de él
hay el 25% de los datos. Si yo me fijo, también es el segundo cuartil, entonces ya sé que por debajo de ese valor también está el 50% de los datos. Y del tercer cuartil, bueno, pues que por debajo de él hay el 75% de los datos. Hay más, ¿vale? Porque hay un 83%, pero como mínimo hay un 75%, que es lo que yo estoy intentando calcular. Vale, entonces, fijaros, si yo ahora quisiese, por un ejemplo, el percentil, ¿vale? Voy a mirar el percentil 80. El percentil 80 es el valor que me deja por debajo el 80% de los datos. Entonces, si yo me voy a mi tabla y miro, aquí tengo 83. Vale, pues el 83 es mayor de 80. Eso quiere decir que por debajo de él van a estar el 80% de los datos. Entonces, el percentil 80 también es el 110,25 km/h. Bueno, pues así sería como encuentro yo la información en una tabla estadística sobre las medidas de posición. Vale, venga, hasta luego.